Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Bendecida, ¿verdad? Es un día bien lleno de sol, de luz, ¿verdad? Y un calor de lo alto que viene. Ni una nube veo en el cielo, ¿verdad? Porque sentimos la presencia de Dios en esta mañana. Como se han dado cuenta a través de la lectura bíblica, hoy quiero presentarles con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? El mensaje del segundo ángel. Hace casi exactamente 3 meses atrás, tuve el privilegio en un viernes, tuve el privilegio de presentar el mensaje del primer ángel. Y para los que no estaban aquí ese viernes, que les imploro que vengan los viernes también, voy a dar un resumen bien en breve. El mensaje del primer ángel que lo encontramos en Apocalipsis 14, del 6 a 7, nos habla de un juicio que ha comenzado. ¿Verdad? Un juicio donde toda la casa de Dios es partícipe, ¿verdad? Y que nos implora que nosotros, hijos de Dios, lo reverenciemos, le demos gloria y lo adoremos, ¿verdad? Entonces, un poquito de historia y un poquito de contexto. Este mensaje del primer ángel fue proclamado por primera vez en 1840 y fue realizado y cumplido en el 1844 cuando Jesucristo, pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Ahora, el mensaje del segundo ángel por primera vez fue proclamado en el 1844, en esa misma fecha. Mas, sin embargo, no ha llegado a su cumplimiento. Y en parte yo digo gloria a Dios porque tenemos un Dios paciente y lleno de misericordia que está esperando que nosotros llevemos este mensaje, ¿verdad? Porque ahorita en nuestro alrededor no vemos ángeles, ¿verdad? ¿O sí? ¿Vemos algún ángel por allá que anda repartiendo este mensaje? No, porque nosotros somos los ángeles y nosotros somos el pueblo escogido que debe llevar este mensaje. Entonces, para poder llevar efectivamente este mensaje que se le ha presentado primeramente al apóstol Juan y ahora nosotros a la iglesia escogida, hay que entenderlo profundamente, ¿verdad? A los que llegaron a estudiar, me parece que hasta el jueves, ya tienen la respuesta más o menos a qué es lo que significa este mensaje. Mas, sin embargo, en esta mañana quiero que todos podamos entender bien qué es lo que este mensaje nos dice en nuestro contexto y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, antes de comenzar, quisiera una vez más leer la lectura bíblica de esta mañana, antes de orar y pedir la dirección de nuestro Espíritu Santo, que dice: un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Con estas palabras oremos para la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque tú eres paciente y lleno de misericordia, Señor, y nos espera, Señor, a que podamos realizar tu obra, que es compartir estas buenas nuevas de salvación, Señor. En este momento te pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca vengan de lo alto, Señor, y te pido que abras nuestros oídos y nuestros corazones para poder recibirlo y aceptarlo, entender y comprender en verdad qué es lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Todo esto te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si regresamos al texto, ¿verdad? Digamos, tenemos dos partes aquí que tenemos que comprender. Primero, ¿qué es la Babilonia? Y luego, por segundo, ¿qué es el vino del furor de la fornicación? Muchas gracias, Rey. Entonces nos dice: ha caído la gran Babilonia. Pero ¿qué en realidad es esta gran Babilonia? ¿Verdad? Como acabo de mencionar, este mensaje todavía no ha llegado a su cumplimiento, ¿verdad? Fue anunciado y proclamado por primera vez en 1844, mas sin embargo sigue sin cumplirse. Entonces la pregunta es, bueno, conocemos que en la Biblia Babilonia fue una gran ciudad, ¿verdad? Eh, y no por buenos motivos, ¿verdad? Era una ciudad idólatra y pagana.
Mas, sin embargo, hoy en día no hay una gran ciudad así que se llame Babilonia, ¿verdad? Y en los tiempos de Juan, cuando escribió el libro de Revelaciones de Apocalipsis, ya Babilonia ya tenía más de 600 años de que se había destruido. Entonces, ¿por qué ahora Dios le revela a Juan, ha caído la gran Babilonia? Cosa que no ha sucedido todavía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que desciframos un poquito. Entonces, la primera cita que quisiera que me acompañaran es Apocalipsis 17, donde nos habla de la condenación de Babilonia, ¿verdad? Para tener una idea más qué es esta Babilonia y qué simboliza. Entonces, quisiera que leamos Apocalipsis 17, de 3 al 6. Un amén cuando todos los tengan. Y dice así: y me llevó en espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierto de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé muy asombrado. Aquí en este texto se nos está revelando, al menos simbólicamente, que la gran Babilonia es una mujer. Nos está presentando una mujer que en su frente tenía escrita la gran Babilonia. ¿Qué más dice? Que es la madre de las rameras. Entonces, aquí lo que nos está dando a entender es que Babilonia o la gran Babilonia es como la cabeza, el centro de donde se esparcen de esto lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Entonces, ya tenemos entendido que aquí la gran Babilonia es un epicentro, ¿ok? Un epicentro de fornicación y de idolatrías. Entonces, pero mi pregunta ahora es, ¿por qué Babilonia? ¿Verdad? En la Biblia hubieron muchos otros centros de paganismo, ¿verdad? Nínive, por ejemplo, ¿verdad? Fue una gran ciudad, ¿verdad? Donde mandó a Dios a Jonás, ¿verdad? Egipto también fue donde Israel fue eventualmente cautivo y donde pasó mucho tiempo en el paganismo. Entonces, ¿por qué ahora Dios escoge la gran Babilonia? Entonces, para eso vamos a tener que regresar un poquito ahora al otro lado de la Biblia, hacia Génesis. Entonces, los voy a invitar a que me acompañen ahora a Génesis 10, versículos del 8 al 12, ¿verdad? Un poquito de historia. Entonces, aquí estamos hablando de la descendencia de Noé. Específicamente vamos a hablar de la descendencia de Cam. De Cam vino los Canaán, ¿verdad? Los cananitas, que como sabemos algunos de la historia, eh, cometió pecado Cam y por ende su descendencia tuvo una maldición. Igual fue bendecida, pero era de ser siervo de sus hermanos. Entonces leamos Génesis 10 del 8 al 12, que nos dice: Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador ante el Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Y los primeros centros de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Siria y edificó a Nínive, Rebot y Acala. Y entre Nínive y Cala, la gran ciudad de Resén. Entonces aquí vemos, Resén era la primera gran ciudad que nos menciona la Biblia. Entonces, ¿por qué no fue Resén? Entonces, la gran ciudad de Resén. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que Nimrod
fue el primer rey, ¿verdad? Que quiso poder, que quiso tomar el poder de la tierra, fue el primer poderoso, ¿verdad? Entonces, lo significativo aquí es, digamos, vemos que Babel, la gran ciudad de Babel, fue la primera capital de su reino en Sinar. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Digamos, para esto tendremos que ir al siguiente capítulo, el capítulo 11, donde muchos ya conocemos la historia, la Torre de Babel. Entonces, mi sermón aquí no es hablar de la Torre de Babel en sí, sino a descifrar qué es Babilonia. Entonces, voy a invitarlos a que vayamos a Génesis 11, versículo 4, donde aquí el pueblo o la gente que venía con Nimrod se sitió a Sinar, decidieron hacer una gran torre. ¿Por qué? Entonces, dice así el texto. Después dijeron, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Por qué es tan significativo esta declaración, verdad, de estos habitantes de Babel, verdad? La bendición que Dios había dado al hombre no era que edificaran una gran metrópolis, ¿verdad? Esto lo vemos unos capítulos atrás, en Génesis 9:1, que lo voy a leer, que dice, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Aquí la clave es que Dios ordenó al hombre a que llenase la faz de la tierra, ¿verdad? Mas, sin embargo, ahora estos siervos de Nimrod o los habitantes de Sinar decidieron, no queremos llenar la tierra. Queremos hacer una ciudad donde estamos todos aquí en un centro y vamos a tener un solo nombre. En otras palabras, estaban rebelándose directamente con el mandato de Dios. Y esto es muy serio. Y por eso fue que cuando Dios vio lo que estaba haciendo el hombre, dijo, esto no puede suceder, ¿verdad? Entonces, leamos desde el versículo 7, igual del capítulo 11. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció para toda la tierra. Entonces, Babel, que es el origen de Babilonia, que igual fue en el mismo sitio en la tierra de Sinar. ¿Qué significa Babel? Confusión. Entonces, Babel, Babilonia, significa confusión. Entonces, si regresamos ahora al versículo que hemos estado leyendo, o más bien a Apocalipsis 17, digamos, esta mujer que tenía por nombre la Gran Babilonia, ¿qué es en realidad lo que tenía? La gran confusión. Entonces, aquí tenemos un centro, ¿verdad? Se nos presenta un centro donde hay confusión, ¿verdad? Entonces, ahora es que estamos, digamos, abstrayendo, saliendo de lo físico, que era una Babilonia, una ciudad física, a una confusión. Pero ¿de qué nos estamos confundiendo? ¿Verdad? ¿Cuál es esta confusión? Entonces, ahora, digamos, regresamos a la segunda parte, ¿verdad? Ya la primera parte, Babilonia, la gran confusión. Entonces, si seguimos en Apocalipsis 14:8, ya la segunda parte del mensaje, vemos que dice, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ay, ay, ay.
Esos son ya palabras bien fuertes porque el pecado de la fornicación es cosa seria, ¿verdad? Em, sí. Entonces, la fornicación, para darnos más en breve, ¿verdad? Para que entendamos de qué es lo que estamos hablando, es una forma de inmoralidad sexual, donde dos personas que no son casadas tienen relaciones, ¿verdad? A diferencia del adulterio, ¿verdad? El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones con alguien que no es su esposa o viceversa, ¿ya? Entonces, la fornicación, lo interesante, ¿verdad? Claro, es un pecado y hay muchos pecados que son mencionados en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo especial, por decir, falta de palabra, de la fornicación? ¿Por qué este vino tiene que ser el vino de la fornicación? Entonces, para recibir esta respuesta, quisiera llevarlos a 1 Corintios 6:18. En esta sección de la Biblia nos está hablando de que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo y nos habla un poco de por qué, o nos da a entender un poquito por qué la fornicación es tan distinta. 1 Corintios 6:18 nos dice: huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Ay, ay, ay. Contra su propio cuerpo. En otras palabras, la fornicación es algo que uno se hace a sí mismo. Uno conscientemente se hace este pecado y peca contra sí mismo, ¿verdad? Esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque si estamos hablando, ahora tenemos el centro de la confusión que ha dado o que esparce una contaminación, significa que, digamos, este centro de confusión se ha llegado aquí, digamos, nos sigue diciendo a reyes, a naciones, a potestades, a confundir, hermanos. Entonces, no es necesariamente que estamos hablando del acto de la fornicación, claro, es un componente, porque digamos, lo que hacemos, digamos, em, también aquí aplica, pero aquí lo que estamos hablando es de la esencia de la fornicación, es decir, el hecho de que yo me contamino porque yo decido contaminarme. Eso es grave, mis hermanos. Entonces, como hemos establecido, ¿verdad? La Babilonia es un centro de confusión, un centro de pecado. Entonces, ¿qué es en realidad esta Babilonia, verdad? Ahora que hemos disectado, ¿verdad? Tenemos centro de confusión y tenemos autocontaminación, ¿verdad? La lección ya nos lo ha dicho, ¿verdad? Y lo quiero hasta todavía más simplificar en términos todavía más directos, ¿verdad? La Babilonia, como nos dice la lección, es, digamos, ¿cómo lo pongo? Digamos, es un sistema de religión apóstata, ¿verdad? Que sigue o tiene un sistema de adoración falso. En palabras más sencillas, diría que es la religión falsa, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos nosotros, la iglesia adventista, lo que consideramos la religión verdadera, digamos, el creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es lo que es ser la iglesia adventista, ¿verdad? Tomamos la fe de Jesús, ¿verdad? Y nosotros estudiamos la Biblia, lo internalizamos en nuestros corazones y lo practicamos y estamos esperando su segunda venida, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Mas, sin embargo, ¿verdad? No todas las religiones son así, ¿verdad? Yo no estoy aquí para decir, que la Gran Babilonia en realidad es metáfora para el Vaticano y que el anticristo es el Papa. Yo no estoy aquí para mencionar esto. Yo lo que estoy aquí para decir es que la Babilonia es cualquier centro donde entra doctrinas
falsas, ¿verdad? Digamos, las doctrinas falsas aquí son representadas por este vino de la fornicación, porque la fornicación es una contaminación, ¿verdad? Digamos, en el contexto de la fornicación es una contaminación al cuerpo. En el contexto espiritual, la contaminación espiritual es llenarse la cabeza y llenarse el corazón de doctrinas falsas. Entonces, por eso, digamos, nosotros proclamamos, ha caído la Babilonia, ha caído la Babilonia, porque va a venir un día, ¿verdad? Donde ese centro de fornicación, ese centro de contaminación espiritual va a caer, gracias a Dios. Entonces, pero como digo, no ha caído todavía. ¿Por qué no ha caído todavía? Porque Dios nos está mandando huid de la Babilonia, así como en los tiempos de Isaías y Jeremías ellos profetizaban, huid de Babilonia, ¿verdad? Salgan de la gran Babilonia porque ella se ha llenado y se ha contaminado de pecado, ¿verdad? Entonces, aquí, ahora que ya no es una Babilonia física, más una Babilonia espiritual, nos está mandando Dios a que guardemos nuestros corazones del pecado y sobre todo que nos alleguemos a Él, ¿verdad? Entonces, si vemos o vamos a Apocalipsis 18, los versículos 2 al 5, veremos la importancia de esta, por decir, amonestación, ¿verdad? Porque no ha caído Babilonia y por ende no hemos visto sus resultados. ¿Por qué es tan importante entonces huir de la gran Babilonia? Entonces, cuando suceda, dice Apocalipsis 18, del 2 en adelante, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la excesiva lujuria. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Nos está llamando a que salgamos de los centros donde hay pecado, mis hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en los Estados Unidos todavía, que tenemos la expresión de la religión o la libertad de la religión, ¿verdad? Todavía se nos protege el poder tener estos centros donde el Espíritu Santo nos ilumina y nos allegamos más a Él. Mas, sin embargo, hay iglesias afuera, ¿verdad? Que predicen ser la iglesia verdadera, mas sin embargo han dejadose contaminarse por doctrinas falsas. Digamos, la primera, como mencionamos en la lección, y la primordial es el sábado, mis hermanos. Eso es uno de los distintivos que tenemos, así como nos dijo nuestro hermano Manuel. Digamos, es una doctrina sumamente importante, ¿verdad? Que muchos o muchas iglesias, muchas creencias han profanado el día del descanso, el día del reposo, ¿verdad? Nosotros que estudiamos la Biblia y nos dejamos llevar por la fe de Jesús, reconocemos que el sábado es el día verdadero del reposo. Amén por eso, ¿verdad? Mas, sin embargo, la Babilonia, que es esta religión falsa, como es una ciudad, la ciudad tiene sus condados, tiene sus distritos. De igual manera, la religión falsa tiene sus iglesias que se han dejado contaminar por doctrinas falsas. Más agrego, aquí
Esto no es una iglesia que estamos aquí. Una congregación sí estamos. Mas, sin embargo, aquí hay muchas iglesias representadas. ¿Me creen? ¿Verdad? Cada hogar aquí representado es una iglesia. Entonces, cuando dice huid de Babilonia, esta Babilonia espiritual, no está hablando solo del nombre de la iglesia adventista, sino está hablando de mi familia. Nuestra familia también es una iglesia donde mora la presencia de Dios si a Él lo invocamos. Mas si no invocamos y no hacemos de nuestros hogares un templo para que Dios habite en nosotros, ¿dónde es que estamos viviendo entonces? En una Babilonia espiritual, ¿verdad? Entonces no es suficiente bautizarse y ser parte del miembro de la iglesia adventista. Claro, ese es el primer paso más bien. Y es una bendición que puedas dar tu vida a Él a través del bautismo. Mas, sin embargo, para poder salir y huir de la Babilonia, es que tienes que guardar la santa palabra en tu corazón, ¿verdad? Y eso es una responsabilidad que se nos da a todos, seamos jóvenes, seamos adultos, ¿verdad? Hacer de nuestros hogares un templo para Dios, para honrarlo y glorificarlo, ¿verdad? Porque no es suficiente salir de una ciudad, ¿verdad? Si salgo de Babilonia, pues ¿a dónde voy? ¿Verdad? No es suficiente salir de Babilonia, sino tenemos que salir de Babilonia y llegar a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que clama, eso es la invitación que nos dice, huid de Babilonia y llegad a Jesús y carga su fe en tu corazón, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que se nos ha dado no solo para nosotros, la iglesia adventista, ¿verdad? O las iglesias que estamos aquí, nuestras familias, sino también es para llevarlo a los demás, para que reconozcan, un día va a caer la Babilonia, donde va a venir un tiempo sumamente difícil, ¿verdad? Pero mi hermano, huid de tu Babilonia espiritual y reconoced que la Biblia es la religión verdadera. La palabra de Dios es lo que contiene la religión verdadera, ¿verdad? Porque en el libro de Patriarcas y Profetas, regresando a la Babel que se construyó, nos revela el espíritu de profecía de que la mayor parte de los que estaban ahí construyendo la Torre de Babel no creían en Dios. Ellos decían, no, esto fue por causa natural y no creían en Dios. Mas, sin embargo, había una población menor que creían en Dios. Mas, sin embargo, los pobres no pudieron escapar del todo lo que ofrecía Babel, ¿verdad? Luego vemos el ejemplo de Daniel, porque no era solo Daniel y sus amigos que habían, digamos, conocido de Dios y habían sido llevados cautivos. Era todo el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, solo fue un remanente que reconoció y se enfrentó contra el paganismo. Ahora nosotros también, ¿verdad? Hay que ir a buscar a los que están perdidos en sus Babilonias espirituales, ¿verdad? Y no solo eso, hay que empezar en nuestros hogares, ¿verdad? Porque Dios no quiera que nosotros estemos viviendo en una Babilonia espiritual. Y yo soy el primero que declara públicamente aquí que yo necesito más de Jesús, más de Dios para poder huir efectivamente de esa gran ciudad Babilonia que trae muchas cosas atractivas de esta doctrina falsa, ¿verdad? Que nos puede contaminar. Yo le clamo a Dios que me libre de esta contaminación, ¿verdad? Que está por todo en derredor. Vivimos en un mundo de tinieblas, mis hermanos. Y si dejamos que caiga la Babilonia, ¿verdad? Y que nos derrumben nuestras vidas,
ay de Babilonia, van a decir. Si seguimos al capítulo, digamos, en el capítulo 18 y vemos lo que nos dice el capítulo, no, perdón, el versículo 10 del capítulo 18 de Apocalipsis. Se quedarán lejos por el temor de su tormento y dirán, ay, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad. En una hora vino su juicio. En otras palabras, digamos, nosotros no sabemos cuándo es que vendrá el fin. La hora, el tiempo y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿has salido tú ya de tu Babilonia espiritual, mi hermano? Si no, en este momento te invito a que te pongas de pie y le clames a Dios, Señor, ayúdame a salir de mi Babilonia espiritual y así poder llegar a otros que necesitan salir también, para así poder proclamar este mensaje de la venida del Señor. Entonces nosotros, como hermanos aquí, tenemos un gran trabajo que hacer. Purificar nuestras vidas, allegarnos a los pies de Jesús y llevar este mensaje a los demás, para que así pronto venga el Señor, ¿verdad? Que con tanta paciencia está esperando, ¿verdad? Porque Él no vendrá hasta que este evangelio llegue a todo rincón, a toda esquina de esta nación, ¿verdad? Quiero orar por ti, mi hermano, Señor. Entonces, quiero orar por ti que estás dolido en el corazón porque dices, Señor, hay algo que me está deteniendo, que no puedo ir todavía, que no puedo salir todavía. Ayúdame, Señor, a poder aceptar tu mensaje, aceptar tu evangelio, vivir el evangelio y traer a otros a tus pies. ¿Quién se une conmigo en esta mañana? Así como estamos, quiero orar por ti, mi hermano. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí frente está tu pueblo, Señor, que clama a ti, Señor, que necesita de tu espíritu, que necesita de tu ayuda, Señor. Señor, tú conoces cada alma aquí representada, Señor, cada familia, Señor. Tú conoces cualquier achaque que hay en sus vidas, Señor, y te pido, Señor, que los dirijas y que los saques de allí, Señor. Te pido, Señor, que nos ilumines para poder hallarte, Señor, hallar tus pies, hallar tu mano que se extiende hacia nosotros y clama, ven, hijo mío. Te pido, Señor, que también nos capacites, que al salir y al huir podamos traer a otros que claman a ti, Señor, que podamos llevar y esparcir este mensaje, Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor. Todo esto te lo imploramos, Señor, no por méritos propios, Señor, sino porque tú has mandado a tu Hijo amado, lleno de misericordia y de amor por tu pueblo, Señor, por tu casa que te clama en esta mañana, Señor. Todo esto lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.